Desde el primer día, todos en la mansión supieron que algo en ese niño no había sanado. No era un silencio normal, ni uno tímido, ni uno de esos silencios que vienen de la edad. Era un silencio que dolía escucharlo, un silencio que parecía pesar más que todos los millones guardados en aquella inmensa casa de paredes frías y pasillos sin vida. Un silencio que comenzó el mismo día en que su madre cerró los ojos por última vez, y jamás volvió a abrirlos. El niño millonario dejó de hablar, dejó de reír, dejó de mirar a las personas a los ojos. Y durante 3 largos años, su mundo se volvió un susurro apagado que nadie podía descifrar. Nadie, hasta la llegada de una empleada que jamás imaginó el impacto que tendría en aquella casa. La historia comienza cuando Sofía, una mujer sencilla de 32 años, llegó a trabajar allí. No buscaba riqueza, ni lujos, ni un empleo que la hiciera sentir importante. Buscaba estabilidad, algo tan básico y a la vez tan escaso para ella. Venía de una vida difícil, de esfuerzos constantes, y de una pérdida que aún se le notaba en los ojos cuando hablaba del pasado. Quizás por eso, aunque no lo sabía todavía, estaba destinada a entender el silencio de aquel niño más que cualquier persona antes que ella. La mansión de los Del Monte era un símbolo de poder. Inmensa, elegante, impresionante, pero vacía. El padre, un empresario millonario siempre ausente, llegaba únicamente para reuniones, videollamadas o visitas rápidas, dejando a su hijo al cuidado de un equipo de trabajadores que hacían lo que podían sin saber realmente qué hacer. No era que no quisieran ayudar, simplemente no sabían cómo. Aquel niño, Tiago, de apenas 10 años, pasaba los días caminando lentamente por los pasillos, arrastrando los pies al pasar, siempre con un cuaderno apretado contra el pecho. Cuando Sofía lo vio por primera vez, recordó a alguien que había amado profundamente. Sintió un nudo en la garganta, un dolor suave pero real. Algo en aquel niño la estremeció. Esa primera tarde, mientras ella limpiaba la sala principal, escuchó un ruido suave, casi imperceptible. Era Tiago, tratando de alcanzar un libro en una repisa alta. No abrió la boca para pedir ayuda. Ni siquiera la señaló, simplemente estiraba el brazo con una insistencia silenciosa que rompía el corazón. Sofía dejó lo que hacía, se acercó despacio, tomó el libro y se lo entregó. El niño no dijo nada. No sonrió, solo bajó la mirada, sujetó el libro y se fue caminando como si flotara. Pero hubo un detalle, pequeñísimo, casi invisible. Cuando lo tomó con sus manos, su pulgar tembló. Fue tan leve que cualquier otra persona no lo habría notado. Pero Sofía lo vio ese temblor, y supo que allí había miedo. Y dolor, y una herida abierta que nadie había tratado de verdad. Esa noche, mientras ordenaba la cocina, escuchó a otras empleadas comentar que el niño no hablaba desde la muerte de la madre, 3 años atrás. Muchos habían intentado ayudarlo, pero ninguno logró siquiera que dijera una palabra. Es un caso perdido, dijo una de ellas. Vive encerrado en su mundo. Nada lo saca de ahí. Es que no quiere hablar, agregó otra. Y su papá, bueno, él vive para trabajar. A veces creo que ni se da cuenta de lo que su hijo necesita. Sofía no respondió, pero en su interior ya sabía que no podía ignorar al niño. No porque fuera su responsabilidad profesional, sino porque algo en ella despertaba cada vez que lo veía, un instinto, una necesidad casi maternal de cuidarlo, de protegerlo, de entenderlo. Y aunque no conocía la historia exacta, intuía que su silencio no era obstinación, era dolor que no sabía expresar. Al día siguiente, mientras limpiaba el estudio, escuchó pasos suaves detrás de ella. Era Tiago, de nuevo con su cuaderno. Esta vez, él se acercó un poco más. Estaba muy quieto, observando cómo ella acomodaba unos libros. Sofía no lo miró directamente, pero sonrió. Si quieres, puedes sentarte, dijo en voz baja, sin esperar respuesta. Tiago no se movió al principio. Pero luego, lento como un amanecer, se sentó en una silla. Y sacó su cuaderno. Ella no quiso mirar, para no presionarlo. Pero sintió su presencia, su silencio, su forma de respirar. Pasaron unos minutos antes de que el niño se levantara y dejara el cuaderno en la mesa, frente a ella.
Sofía se sorprendió. Él nunca entregaba ese cuaderno a nadie. Era su tesoro, su refugio, su voz. Abrió la primera página. Había dibujos. Dibujos tristes. Un niño bajo la lluvia. Una cama vacía. Un cuarto oscuro. Una mujer con alas. Y en medio de todo, una frase escrita con letra pequeña y temblorosa: mamá no volvió. El corazón de Sofía se encogió. No dijo nada. No lo abrazó, aunque quiso hacerlo. Solo cerró el cuaderno y lo dejó en la mesa con cuidado. Tiago la miró. Sus ojos brillaban como si esperara algo. Una reacción, un gesto, un rechazo, algo. Pero Sofía solo acercó su mano y dijo: gracias por confiar en mí. Esa frase, simple pero sincera, hizo que los hombros del niño bajaran como si soltara un peso invisible. Aquel fue el primer día en que él volvió al estudio. Después regresó al siguiente, y al siguiente. A veces se sentaba cerca. A veces solo miraba desde lejos. Pero siempre buscaba a Sofía. Y ella, de forma natural, empezó a hablarle sin presionarlo. Le contaba pequeñas historias, anécdotas sencillas, cosas de la vida que pudieran hacerlo sentir acompañado. Él escuchaba en silencio, con los ojos atentos. Con el tiempo, ella descubrió que Tiago no había dejado de hablar solo por la muerte de su madre, sino por la forma en que la perdió. Una tarde lluviosa, mientras la tormenta golpeaba las ventanas, Sofía encontró al niño en el pasillo con el cuaderno apretado entre los brazos. Se lo entregó sin decir palabra. Las páginas mostraban dibujos más oscuros que antes. Un hospital, una mano soltando otra, un niño gritando sin voz. Sofía sintió que algo dentro de ella se rompía. Tiago, susurró, tú no tienes la culpa. Apenas terminó la frase, el niño levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas desde hace años. Ella jamás lo había visto así. Se arrodilló a su altura. Nada de lo que pasó fue tu culpa, repitió. El niño no dijo nada. Pero sus labios temblaron como queriendo pronunciar una palabra que llevaba demasiado tiempo escondida. Pasaron semanas. Semanas en que la conexión entre ambos creció de forma natural. Sofía lo ayudaba con tareas sencillas, le enseñaba a cocinar galletas, lo acompañaba al jardín, e incluso lo animó a escribir en el cuaderno no solo tristezas, sino sueños. Al principio él se resistió, pero un día, tímidamente, dibujó algo diferente, un amanecer. La transformación fue lenta como el deshielo después de un largo invierno. Pero era real. El padre de Tiago, el señor del monte, siempre ocupado, empezó a notar pequeños cambios en su hijo. Primero, que ya no evitaba la mirada de todos. Luego, que parecía caminar un poco más erguido. Después, que pasaba más tiempo fuera de su habitación. Un día, inesperadamente, volvió antes de lo habitual. Al entrar a la cocina, se encontró con una escena que lo dejó inmóvil. Su hijo estaba mezclando harina con las manos, riendo en silencio, mientras Sofía lo guiaba. Era la primera vez que veía esa luz en el rostro del niño desde la muerte de su esposa. Una mezcla de ternura y nostalgia le apretó el pecho. No sabía si debía llorar o agradecerle a Dios por ese momento. Pero había algo que aún no cambiaba, el niño no hablaba. Hasta que llegó la noche más importante. Era el aniversario de la muerte de su madre. Un día duro para él, para su padre, para todos en la casa. Pero ese día, el niño no se escondió en su habitación. Se quedó con Sofía, y por primera vez, él fue quien buscó su mano. Caminaron hasta el jardín, donde el viento movía las hojas suavemente. Allí, bajo una luz tenue, Tiago abrió su cuaderno. Ella se sentó a su lado. En una página nueva, escribió con letra grande: ¿crees que ella me escucha? Sofía tragó saliva, y con voz suave, respondió: creo que una madre siempre escucha a su hijo, esté donde esté. Fue entonces cuando pasó algo que nadie olvidaría jamás. El niño inhaló profundamente, como si el aire mismo doliera. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, y con un hilo de voz, quebrado y doloroso, dijo: la extraño. Fue la primera palabra que había pronunciado en 3 años. Sofía no pudo contener las lágrimas. Lo abrazó con delicadeza, sintiendo cómo el pequeño cuerpo temblaba contra el suyo.
Era un llanto